Viernes 27 de mayo del 2022, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Esta mañana tendremos importante información en nuestra mesa de trabajo como todas las mañanas y damos la bienvenida y saludamos a nuestros compañeros Andrea, Lautaro y Byron. Andreita, hoy hablaremos acerca de la situación en la Asamblea Nacional. Se prevé una reunión con los jefes de las bancadas. Hola Vero, Byron, Lautaro, amigos quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana. Así es, nosotros conversaremos del día de hoy sobre la situación de la Asamblea Nacional. Además de esta reunión que se tiene prevista para la siguiente semana con los jefes de bancada nuevamente y el Ejecutivo, ayer se dio una reunión del CAL en donde se calificó o se aceptó ya una denuncia en contra de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Yesenia Guamaní. Les tenemos los detalles. Correcto, Lautaro, tal como dijo el primer mandatario, los nuevos uniformados se unen a las filas de la Policía Nacional. Esta es una muy buena noticia, ya que de esa manera pues, se va a dotar de personal capacitado y muy necesario, sobre todo para combatir la delincuencia que hoy por hoy azota varias ciudades de nuestro país. Así es, Vero, buenos días, Andrea, Byron, amigos televidentes y radioescuchas. En Quito, 280 nuevos policías se incorporarán para brindar seguridad en toda la capital y además 20 UPC serán reactivadas. Vamos a contar más detalles de esto y de otros operativos policiales que se hacen en todo el país. Muy buena noticia, sin duda. Lautaro, Byron, muy buenos días. ¿A quién tendremos en nuestro segmento de entrevista de esta mañana? Verónica, ¿cómo estás? Andrea, Lautaro, televidentes, un gusto como siempre compartir las mañanas con usted. Estará aquí en pocos minutos el señor embajador de la República de Colombia, Manuel Enrique Rosero, quien hablará sobre el proceso electoral que inicia precisamente este fin de semana en Colombia, unas elecciones históricas. Pero también a las 7:45 el titular de la cartera de turismo, Neil Olsen, los resultados del último feriado, cómo están regulando o pretenden regular los sistemas de alquiler de los Airbnb, entre otros temas. Correcto, nosotros también hacemos una invitación para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Y ahora vamos a revisar, amigos, los titulares de la jornada. Bienvenidos. Presentar el carnet de vacunación es obligatorio en cualquier establecimiento comercial, aeropuerto, terminales terrestres y otros espacios cerrados. Así lo recordaron las autoridades al realizar operativos de cumplimiento. Gobierno lanzó el programa de infraestructuras viales hasta el 2025 por $5.000 millones de inversión para nuevas carreteras y también el mantenimiento. 450 millones tendrá que cancelar el Ministerio de Finanzas para cubrir la resolución de la Corte Constitucional, quien dio la razón a la Asamblea en la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En deportes, el ecuatoriano Richard Carapaz mantiene el liderato del Giro de Italia en la etapa 18, a 3 días de la finalización de la misma. En el mundo, más de 30 millones de colombianos van a las urnas para elegir al nuevo presidente del país en una campaña polarizada entre la extrema izquierda y la derecha conservadora. Vamos con el desarrollo de la información, amigos televidentes. El presidente de la República, Guillermo Lasso, instó a los municipios a mantener reuniones con ministerios para así armar un plan en conjunto y hacerle frente a la inseguridad. Desde el Cabildo Capitalino, por ejemplo, ya se presentan propuestas para prohibir las armas blancas en el espacio público. Este es un ejemplo de las medidas que se están tomando. Veamos la nota. Yo invito a todos los municipios del Ecuador a que se den cuenta en el COTAC las responsabilidades que también tienen en materia de seguridad y que colaboren con el gobierno. Estas fueron las palabras del presidente Guillermo Lasso durante una entrevista mantenida la noche de este 25 de mayo. Ahí reconoció que uno de los problemas que más afectan al Ecuador es la inseguridad. Los otros temas que usted ha tocado relativos a placas, tránsito, motos, 2 pasajeros, esto es una realidad. Corresponde a los municipios el control. Desde el municipio de Quito coinciden en que hay acciones que pueden colaborar a reducir los índices de inseguridad. La competencia de la seguridad ciudadana es del gobierno central, pero no podemos abstraernos y quedar impávidos ante el incremento de la delincuencia. Ya hay propuestas que se ponen en la mesa. Una de ellas, una ordenanza que regule el porte de armas blancas en la capital. Eso significa que una persona que no justifique su uso va a ser retenida por la Policía Metropolitana y se llamará a la Policía Nacional para que obviamente confirme el arresto.
Para la regulación de los pasajeros de moto, aún no hay propuesta en firme. La Procuraduría Metropolitana nos indicó que aquello tiene que ser una norma ad hoc, es decir, debe ser aprobado esta norma en base a una ordenanza que debe ser motivada por la Comisión de Movilidad, porque es definitivamente un tema de movilidad, aunque su objetivo sea la seguridad. Más allá de esas acciones, Lasso instó a los municipios para que se reúnan con ministerios y elaborar un plan conjunto. Andrea Orbe, Noticias 7. Como lo habíamos escuchado en esta nota, el concejal Bernardo Abad, que preside la Comisión de Seguridad en el municipio de Quito, ha dicho que el día de ayer ya se aprobó en segundo, digamos, este informe para que ingrese a segundo debate en el pleno del municipio capitalino, aprobar o no esta ordenanza que podría prohibir el uso o que alguien tenga un arma blanca en el espacio público. ¿Y qué es lo que se haría? Los agentes metropolitanos serían los que realicen este control, y una vez que alguien no pueda justificar por qué tiene esta arma blanca, se podría llamar también a la Policía Nacional para que lo detenga y también para que se le quite evidentemente esta arma blanca. Lo que ha dicho también el concejal es que el tema este de la regulación para los dos pasajeros en moto sería o tendría que venir la iniciativa de la Comisión de Movilidad, aunque es una medida que obviamente ayuda a que se pueda dar más seguridad a la ciudadanía, debe venir de movilidad porque son los agentes de tránsito quienes van a tener la potestad para hacer los controles, en este caso Bailo. Lo cierto, Andrea y amigos, es que esta ordenanza municipal de prohibir el uso de armas blancas o la tenencia de armas blancas en la calle, en los espacios públicos, no es nueva. Era el segundo año de la administración del señor Yunda cuando se presentó esa resolución. Han tardado casi 2 años y evidentemente allí pues también hay presión de los pequeños comerciantes, porque sobre todo quienes realizan actividades de pequeño emprendimiento, vamos, estas carretas que venden alimentos preparados en la calle, usan evidentemente un cuchillo para preparar los alimentos. Eran quienes más se oponían, digámoslo así, o habían hecho un lobbying con los concejales para evitar que pase eso, porque efectivamente pues podría de alguna otra manera entorpecer su trabajo normal de actividad económica. Pero evidentemente la mayoría de los asaltos y atracos en Quito se realizan con arma blanca. Eso es la estadística de la policía, lo dice así. Pero evidentemente no sabemos aún por qué ha demorado tanto que se apruebe esta ordenanza. Y lo que comentabas tú, Andrea, y compañeros, eso de suspender o prohibir por ciertas horas el uso de una motocicleta para 2 hombres, no es nueva tampoco. Ya se la ha instalado en muchos, en Guayaquil, en Quevedo, en algún otro, en Manabí, recuerdo yo también. Y aquí hace algunos años hubo esta iniciativa y salieron miles de motociclistas a rechazar y quedó en nada. Asimismo, por un tema de seguridad. Lo cierto es que hay que buscar alternativas porque es evidente, y las estadísticas de la policía lo demuestran, que la mayoría de los asaltos que se dan en motocicleta, por lo general son 2 varones que van en motocicleta. En Guayaquil es cosa de todos los días. Entonces, creo yo que la policía también debe actuar ahí para que sea un pedido institucional y no solo por una ciudad o por un municipio, porque allí es el problema realmente. Claro, porque recordemos que el modus operandi de estos antisociales es que está el conductor de la moto mientras espera que el compañero cometa el delito, luego prenden la moto y escapan. Si es una sola persona, pues es muy complicado. Ahora, como contexto, por ejemplo, en Colombia, en Cali principalmente, hace algunos años que había una delincuencia muy fuerte en motos, lo que hizo el gobierno y las autoridades, en este caso de la ciudad de Cali, en Colombia, fue decir, toda persona en motocicleta tiene que estar con un chaleco que identifique el número de placa. Así evitamos que haya tanta irregularidad y tanto tipo de estas situaciones, ¿no? Y en Guayaquil también es algo que se estaba pidiendo y que también fue muy debatido. Así es, y como conversaba el día de ayer con el concejal Abad, y él lo que me decía es que también hay que poner en la mesa el debate del transporte público, porque evidentemente hay muchísimas familias que se movilizan en la moto y evidentemente si no hay hasta ahora un transporte público que pueda solventar valga la redundancia, el transporte o la movilización de las personas, es complejo también que se pueda prohibir para todos, ¿no?, esta regulación. Pero esto se va a poner sobre la mesa una vez que la comisión ya pues dé la iniciativa para poder conversar de una ordenanza
si se quiere. Eso de las motos, solo para como un contexto, ahora hay aplicaciones móviles, similares a las que usan vehículos, que ahora ya también trasladan a las personas en la moto. Te digo una cosa, y además ahora también en muchos países ya tienen un dispositivo, cada vez que tú compras una motocicleta tiene un dispositivo de rastreo electrónico para efectivamente ver dónde está la moto, sobre todo porque la moto se ha convertido en un vehículo de transporte para estas entregas a domicilio, consejería, y los propietarios de los locales o almacenes necesitan saber el tiempo de recorrido de su motorizado, al margen de que en la aplicación ya se lo haga, incluso hasta por un tema de seguridad. Lo que tú comentabas, Lautaro, y los amigos televidentes deben recordar, hace unos 8, casi 10 años, en uno de los primeros gobiernos del expresidente Correa, el entonces director de la Agencia Nacional de Tránsito, se me va el nombre ahorita, impuso ya esta obligatoriedad de usar un chaleco reflectivo, amarillo. Claro. Hubo Antón, ya me acuerdo, Ricardo Antón. Y él puso esa disposición, una obligatoriedad, hubo protestas, igual salieron, todos los motorizados tenían que usar un chaleco. Después hubo una serie de acusaciones de presuntos manejos irregulares, de sobreprecio, los chalecos no duraban, en fin, lo que siempre ocurre. Pero no es nuevo esto de los chalecos reflectivos, pero a ver, tienen que buscar las autoridades técnicamente una disposición que efectivamente no limite la movilidad de quienes hacen su trabajo normal, honradamente, y evidentemente también pues controlar la delincuencia. Es decir, que la normativa sea específica y que se exceptúen ciertos casos que también sean explicados en el texto legal para que no exista un entorpecimiento de las actividades económicas por un lado y por otro lado tampoco se afecte a la normal movilidad de los ciudadanos. Ahora les contamos, amigos, que la Policía Nacional realizó la graduación de 338 policías de un total de 779. Los 441 restantes se van a incorporar el próximo 27 de mayo en la ciudad de Guayaquil. En la ceremonia, como vemos en las imágenes, asistieron varias autoridades, entre ellos el ministro del Interior, Patricio Carrillo, el cual resaltó en su intervención el plan de seguridad del gobierno que busca implementar precisamente lo que hemos dicho al inicio, Lautaro, 30.000 nuevos miembros policiales en los próximos 3 años, y dijo que es un momento histórico en el cual se busca fortalecer el cuerpo policial. Buenas noticias. Sí, justamente también están delineando nuevas estrategias. Por ejemplo, quieren que a las personas que se dedican al tráfico de drogas las sanciones sean más fuertes para de esa manera evitar que lo hagan. Ahora yo quiero retomar algo que dije al inicio, y es que hay 20 unidades de policía comunitaria, las denominadas UPC, que van a ser reactivadas. ¿Qué significa esto? Van a tener nuevo personal, van a tener nuevos patrulleros, motocicletas, van a ser 4 policías por cada UPC para que de esa manera pueda haber un mayor control de la ciudad. Son 280 policías que ayer el ministro del Interior dijo que van a incorporarse a la ciudad de Quito. Esto suena como a poquito. Seguramente muchos ciudadanos dirán, uy, pero solo 280. Pues deben recordar que el gobierno y el presidente lo dijo varias veces, incluso el ministro Carrillo, la idea es incorporar 30.000 nuevos uniformados hasta el año 2025, lo que significa que por promedio, por año, debería haber más o menos unos 8.000 nuevos uniformados en las calles. Es decir, si se han graduado 200 o 300, faltarían 7.000 algo para... O sea, digamos que cada mes debería graduarse o incorporarse unos 300 o 400 policías por cada mes para lograr esa meta de 10.000 uniformados por año. Y lo que tú comentabas, doctor, es importante que la gente sepa por qué hay estas unidades de vigilancia comunitarias, antiguas UPC. Pues bien, la policía tiene una estructura de mando unificado o mando operacional de circuitos, subcircuitos y parroquias. Por ejemplo, el subcircuito es su barrio. Si digamos que usted está aquí en Ñaquito, ese es un subcircuito. La parroquia Ñaquito es un subcircuito, y digamos que hay un comando de la parroquia, si se quiere. Es más o menos la estructura. Lo que se cuestiona un poco es por qué son, digamos, no más policías de barrio, por decirlo de alguna manera, decir, por cada cuadra un uniformado, ¿no? Es un poco la estructura y es lo que la policía debe explicar para efectivamente que la gente sepa que la policía está cerca de su casa o en la calle donde se producen los actos delincuenciales. Así es, y hay que también retomar lo que había dicho ya el presidente Guillermo Lasso en una entrevista que realizó hace 2 días, en donde dijo que realmente ahora hay
insuficientes uniformados para todo lo que ocurre y para lo que señala también una norma internacional. Por eso es que se está tratando de incrementar estos 30,000 más para llegar a 80,000. Entiendo ahora que la cifra es alrededor de 53,000 gendarmes que están actualmente trabajando en las calles. Sin embargo, se quiere hacer este incremento de uniformados para el resguardo, ¿no?, de la ciudadanía. Pues bien, estaremos a la expectativa de saber cuándo y cuántos uniformados vamos a tener para tener esa sensación de seguridad en las calles. Queremos ya informarles que estará con nosotros en segundos el señor embajador de la República de Colombia acreditado en Quito, el doctor Manuel Enrique Rosero. Hablaremos sobre el proceso electoral. Un proceso electoral que ya se viene, Byron y compañeros. El próximo domingo los colombianos estarán eligiendo nuevas autoridades, sobre todo presidenciales, y hay muchísima expectativa al respecto. Hacemos una pausa, enseguida regresamos con esto y más. Como lo anunciamos con nosotros a esta hora de la mañana, el señor embajador de la República de Colombia, que nos acompaña en los estudios, el doctor Manuel Enrique Rosero. A propósito, más de 35 millones de colombianos van a las urnas este domingo, unas elecciones trascendentales. De ellos, unos 350,000 residentes en Ecuador también ejercerán el voto en nuestro país. Señor embajador, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, un cordial y afectuoso saludo a ustedes y por supuesto a todos los televidentes. Bueno, ¿cómo está dispuesto el proceso electoral para sus compatriotas aquí en Ecuador? Bueno, todo está desarrollándose de la mejor manera, porque hay que recordar que en el exterior, cuando son elecciones en Colombia, empieza la votación una semana anterior, es decir que ya llevamos 4 días, lunes, martes, miércoles y jueves. Tenemos una participación, yo creería que un poco más alta que la que se llevó a cabo en el pasado debate electoral el 13 de marzo, cuando se eligió un nuevo Congreso de la República y también la consulta para las campañas presidenciales. Pero se espera que el día sábado y el domingo haya una mayor afluencia de colombianos que participan en estas elecciones. Embajador, aquí en Quito, ¿en qué lugares los colombianos pueden acudir a votar y en qué horarios también? Sí, aquí tenemos muy cerca, aquí en la 6 de diciembre, está un colegio que ha sido dispuesto para la votación. Sí, está dispuesta las 23 mesas que hay en Quito, pero también en los 6 consulados que hay en Ecuador. Hay que recordar que Colombia tiene 6 consulados en Ecuador: el de Tulcán, Nueva Loja, Guayaquil, Santo Domingo, Esmeraldas y Quito. Perfecto. Embajador, quisiéramos conocer más específicamente los detalles del cierre de la frontera, que entiendo iniciaría el sábado. ¿A qué hora? ¿Y se prohíbe el paso fronterizo para toda persona o, por ejemplo, podrían los colombianos tal vez cruzar, que hayan inscrito, por ejemplo, en Pasto y Piales, tal vez en algún colegio electoral para poder ir a votar? ¿Cómo va a ser este cierre del paso fronterizo? No, está cerrada totalmente, como ocurrió el 13 de marzo, pues no se permite ni la salida de Ecuador hacia Colombia ni la entrada de Colombia al Ecuador. Entonces, los colombianos que están en el Carchi, por ejemplo, votan en el consulado de Tulcán, están inscritos allí y obviamente pues los colombianos votan en nuestro país. ¿De qué hora a qué hora y cuándo inicia ya el cierre y cuándo se reabre? Sí, está previsto que inicia el sábado a primera hora, 6 de la mañana estará cerrado, y el día domingo pues hasta terminar las elecciones, es decir que el día lunes próximo ya normaliza. Embajador, en estas 48 horas que va a estar cerrado el puente internacional de Rumichaca, y me imagino también los otros pasos fronterizos, el de Sucumbíos y el de Esmeraldas, por Tumaco, el de San Miguel. San Miguel, perdón, el de Esmeralda, se me fue el nombre, es Tumaco. Tumaco es del puerto colombiano. Mataje. ¿Se suspende también el intercambio comercial de mercancías o no? Total.
No hay paso absolutamente ni para vehículos de turismo, menos de carga y tampoco personas de a pie. Entonces, y a propósito de eso, una vez que se normalizó el tráfico de personas y mercancías, sobre todo en el puente internacional Rumichaca, que es, digamos, el paso fronterizo de mayor carga vehicular, sobre todo para mercancías, se establecieron ciertos protocolos que los ministros de transporte de ambos países lograron determinar, porque había un cierto conflicto o discrepancias entre los conductores de Nariño y los de Tulcán. ¿Cómo se manejó ese procedimiento si efectivamente ya está normalizado? Sí, pues hay que recordar que con la pandemia hubo un cierre total de los pasos fronterizos, pero se permitió, cumpliendo unos protocolos, el paso de los vehículos de carga, pues para no afectar el comercio internacional. Finalmente había una discusión porque se obligaba que los colombianos que vinieran al Ecuador tenían que cambiar de tripulante en el puente internacional, y allí lo recibía un conductor ecuatoriano, descargaba y devolvía el cabezote o el camión para Colombia y viceversa. Pero ya eso fue eliminado por una reunión que hubo en la frontera casualmente entre los dos ministros de transporte, nuestra ministra Ángela Orozco y el señor ministro de Ecuador, y hoy está fluyendo normalmente. Afortunadamente no hemos tenido ningún inconveniente. Embajador, me llega un mensaje de un televidente colombiano que me pregunta qué tienen que llevar a estos sitios de votación, cuáles son los requisitos y si tenían que haber estado registrados previamente o cómo era el proceso. Sí, pues aquí hay que inscribirse previamente o haber votado en las últimas elecciones. Entonces, si no votó las últimas elecciones o no se inscribió en los periodos que señaló la Registraduría Nacional de Colombia, pues desafortunadamente no puede votar. ¿Y tiene que llevar la cédula colombiana? Obviamente, sí, la cédula. ¿O el pasaporte también sirve? No, únicamente se vota con la cédula de ciudadanía colombiana. Sí, y yo quisiera también recordar a nuestros amigos quienes nos sintonizan aquí en Noticias 7 por qué hay tanta expectativa en Colombia sobre estas elecciones, y es precisamente, lo habíamos conversado también ya en esta mesa de trabajo, por los candidatos que ahora tienen la mayor intención de voto. Conversábamos, embajador, con algunos analistas políticos y nos decían que incluso esta, digamos, la posición que tienen los candidatos ha hecho que se levanten también muchas pasiones. Tal vez en las fronteras hay algún operativo especial que se pueda generar a propósito de las elecciones, teniendo en cuenta que hay muchos que dicen que podrían haber desmanes por las elecciones, embajador. Bueno, en el caso colombiano, el gobierno ha dispuesto un control total en todo el territorio, y obviamente pues esto incluye a las fronteras, pero sí, la verdad, lo que usted dice, hoy yo creo que vamos a tener unas elecciones, infortunadamente, con un mayor grado de polarización que el que lo habíamos tenido anteriormente. Hay mucha nerviosismo, por decirlo de alguna manera, entre los colombianos de lo que vaya a ocurrir el próximo domingo. Señor embajador, ya está pues a pocos días de finalizar el gobierno del presidente Duque, que ha tenido pues esta relación de hermandad y de cooperación mutua con los dos presidentes de Ecuador, el presidente Moreno y ahora el presidente Lasso. ¿Cómo evaluó usted estos 4 años en la relación binacional, al margen del tema fronterizo de la pandemia, que fue realmente un golpe para todos, pero ¿qué rescata de lo bueno de estos 4 años con dos presidentes en el Ecuador? Bueno, yo he dicho que las relaciones entre Colombia y Ecuador han sido durante muchos años unas buenas relaciones, salvo pues 2 eventos que tuvimos dificultades. Pero yo diría con absoluta seguridad que la mejor relación es la que estamos viviendo actualmente. Esa magnífica relación, empezando por los dos presidentes, tanto con el presidente Moreno, como usted muy bien lo manifiesta, como con el presidente Guillermo Lasso, los ministros, una gran cercanía y muy importante, nuestras autoridades militares y de policía, que son fundamentales para el control
control de todas estas dificultades que lamentablemente se presentan en las fronteras. Hay una magnífica relación de mucho provecho, se ha venido incrementando el comercio, el turismo y los buenos negocios entre los dos países. Estamos, yo creo que ya llegando a los niveles superiores a los que nos encontrábamos en el 2019. Señor embajador, estoy con tiempo. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Un buen día. Muy amable. El señor embajador de la República de Colombia, Manuel Enríquez, a propósito de que este fin de semana, este domingo, 38 millones de colombianos elegirán a su nuevo presidente. 7:26, vamos a la pausa y vendrá Anneli Vasco con todos los detalles del Giro de Italia. De la mañana con 40 minutos. A esta hora nos conectamos con el ministro Neil Olsen, el titular de la cartera de turismo, para conversar sobre los últimos feriados, sobre todo este del 24 de mayo, que también ha generado algunos ingresos importantes para el sector. Ministro Olsen, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Byron. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con usted y todos los que nos acompañan desde sus casas. Bueno, ¿cómo han sido esos números? Entiendo que son importantes la recuperación paulatina del sector turístico. Sí, definitivamente, Byron, el sector turístico va por un buen camino de reactivación. Tenemos buenas cifras en algunos frentes, en algunos otros tenemos que seguir trabajando y remando fuerte. Pero para darle unos ejemplos, Byron, en los últimos 4 feriados del año hemos tenido un gasto turístico de 173 millones de dólares, que esto representa 33 millones por encima del mismo periodo del 2019. Entonces, por ese lado vamos por un excelente camino. En términos de llegadas internacionales al Ecuador, el mercado estadounidense en abril superó al mismo abril del 2019 en un 112%, es decir, se igualó al 100% y superamos por 12% los arribos de los turistas estadounidenses en abril, que es una excelente señal. Y para el verano, que es junio, julio y agosto, la temporada más alta, una de las más altas para el Ecuador en arribos de turistas internacionales, hemos recuperado el 100% de los turistas estadounidenses, que es nuestro principal mercado emisor de turistas internacionales a nuestro país. Y en otros mercados todavía no lo hemos recuperado, principalmente de Europa Occidental y de Gran Bretaña, por la crisis que hay entre Ucrania y Rusia, pero seguimos trabajando duro desde el Ministerio de Turismo para poder acelerar esta reactivación y poder volver a traer a estos turistas a nuestro país con un plan de promoción que ya lo hemos presentado. Tenemos un presupuesto de 47.5 millones para invertir desde el 2022 hasta el 2025 para hacer esto realidad. Y el tema Galápagos, ¿cómo está? Porque entiendo también que poco a poco también se reactiva mejor el sector en las Islas Galápagos. Entiendo que hay un incremento importante de visitas de extranjeros, sobre todo. Efectivamente, Galápagos, para darle un ejemplo, en los primeros 3 meses del año 2022 ya superó la llegada de turistas nacionales e internacionales de los primeros 7 meses del año pasado. Marzo fue el primer mes de toda la pandemia, después de 2 años, de que superó el arribo de 20.000 turistas a las islas. Así que Galápagos, teniendo en cuenta que el 80% de la economía depende del turismo, tiene una reactivación bastante acelerada y muy buena gracias al que fue la primera provincia del Ecuador que fue completamente inoculada y justamente la tendencia a nivel mundial de los turistas internacionales es buscar lugares como Galápagos al aire libre, que ofrece una experiencia auténtica, única, y todos sabemos que Galápagos es el lugar más especial y único de todo el mundo. Ministro, el tema de la disminución del IVA al 8% en 4 feriados del año, por lo menos los feriados más importantes, ¿tiene usted quizás alguna cifra? Porque algunos operadores turísticos han dicho que no muchos consumidores, visitantes o gente que sale a hacer turismo tenía clara la idea y que aparentemente no habría, digamos, esa recuperación, ese impacto, esa motivación del turista, porque sabía que tenía una disminución del IVA. No sé si usted tiene cifras sobre el tema. Claro, nosotros en el Ministerio de Turismo tenemos que crear el entorno favorable para que el turista se sienta con confianza de salir y viajar por el país, comer en nuestros restaurantes, cafeterías,
etcétera. Entonces, enfoquémonos en los resultados. En el feriado de Carnaval tuvimos un gasto turístico de 77 millones de dólares. Si lo comparamos al año, en este caso el 2020, porque fue justamente antes de la pandemia, en el 2020 fue 67 millones. Superamos las cifras este año por 10 millones, lo cual es importantísimo. Luego, en Semana Santa, tuvimos un gasto turístico de 50 millones, mientras que ahí sí, en el 2019, tuvimos un gasto turístico de 43 millones. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio de Turismo para lograr o para impulsar o para incrementar las probabilidades de que tengamos buenos resultados? Uno, a través del COE logramos flexibilizar las medidas de bioseguridad, es decir, aforo 100%, por ejemplo. Luego retiramos las mascarillas y luego hicimos un incentivo tributario que fue la reducción del 12 al 8%. Fue 4 puntos porcentuales como un incentivo o un alivio al bolsillo de los ecuatorianos. Es decir, nosotros como Ministerio de Turismo estamos trabajando en varias acciones para poder incrementar las probabilidades de tener buenos resultados en los feriados. Y aquí podemos ver la data que efectivamente lo hemos logrado. Ministro, en el tema de alojamientos había, digamos, una intención de tratar de reglamentar, digamos, los alojamientos no convencionales, por decirlo de alguna manera. Entiendo que hubo un primer acercamiento, pero el tema se pospuso, se postergó. ¿Cuáles fueron las razones, ministro? Efectivamente, nosotros como Ministerio de Turismo creemos y el gobierno también, que las plataformas de la economía compartida como Airbnb y otras llegaron al Ecuador para quedarse, y nosotros estamos completamente de acuerdo que haya otras oportunidades para emprender de los ecuatorianos. Sin embargo, creemos que hacer una actividad que está ocurriendo en el país debe legitimizarse y debe formalizarse, por lo que nosotros estamos proponiendo un reglamento para tener requisitos mínimos de seguridad para los viajeros, es decir, que tenga, por ejemplo, extintor, alarma de fuego, entre otras cosas que le va a dar seguridad al turista. Teníamos involucrados a los 4 grupos de interés, a AME, al sector formal, a los anfitriones y también a la academia para trabajar en este reglamento. Lastimosamente no hubo un consenso y hemos decidido suspenderlo porque este es un gobierno que trabaja desde el diálogo y no desde la confrontación. Ministro, finalmente, de aquí a finales de año, ¿qué proyectos o programas de, sobre todo, difusión de Ecuador en el mundo para incentivar el turismo extranjero tiene usted en carpeta? Bueno, este año ya hemos ejecutado algunas acciones de promoción donde hemos invitado al sector privado, como por ejemplo el Adventure Elevate, que fue una feria de turismo de aventura hace un par de semanas que se dio en Oregon, Estados Unidos. Fueron varias empresas del sector privado para fortalecer sus vínculos comerciales con agentes y compradores especializados en el turismo al aire libre de aventura, que Ecuador tiene muchísima fuerza en esto, ¿no? Luego hemos participado en la Feria Ola, en SAGIC, que son ferias de inversión, y a lo largo de este año vamos a participar en la Feria Virtuoso, Signature, tenemos la Feria de Roots, que es para mejorar la conectividad aérea del país. Vamos a lanzar una campaña de promoción nacional, vamos a tener una feria de turismo nacional también, donde vamos a invitar a todos los prestadores de servicios que están ofreciendo experiencias nuevas e innovadoras en el país para que todos los ecuatorianos la puedan conocer. Tenemos ya un relacionista público en Estados Unidos, en Canadá, tenemos otro en Inglaterra y otros países de Europa Occidental, así que ya a partir de las próximas semanas vamos a empezar a ver más noticias positivas del Ecuador en el mundo y más acciones desde el Ministerio de Turismo, porque este semestre hemos estado trabajando en los procesos de contratación para ya hacer esto realidad. Ministro, enhorabuena. Muchas gracias. Como siempre, un gusto. Muchísimas gracias, Byron. Un gusto. Un saludo para todos. Gracias. El titular de la Cátedra de Turismo, Niels Olsen. Bien,
Bien, nosotros continuamos con más información y antes de terminar la presente emisión informativa les tenemos una buena noticia, amigos. Y se trata de una carrera de solidaridad, mi querida Andrea. Así es, el sábado 11 de junio será esta carrera para apoyar a la Fundación Azonic, que es una fundación que trabaja con niños con cáncer, pero sobre todo con sus familias. La mayoría de personas que llegan a esta fundación son personas que viven en otras provincias y que vienen a hacerse atender, en su mayoría aquí en la ciudad de Quito, a tratarse por esta enfermedad del cáncer. Y lo que realiza la fundación es darles esta acogida temporal a las familias para que en el proceso del tratamiento puedan quedarse aquí en la ciudad de Quito. Tenemos que recordar que los costos podrían alcanzar muchísimos dólares para las familias que vienen por los tratamientos con bebés, con niños con cáncer. Entonces lo que hace la fundación, como vemos ahí, es darles un lugar para dormir, también les dan comida, les dan incluso, entiendo desde lo que me acuerdo que hacíamos los reportajes, el transporte para que vayan a Solca, que es donde se trata a los niños con cáncer. Entonces el sábado 11 de junio va a haber esta carrera solidaria para recaudar fondos para esta fundación, y se trata de una carrera en donde usted puede ir al Parque La Carolina o al Parque Bicentenario, me parece, a poder ya sea caminar, correr, etcétera. Entonces por cada vuelta usted puede ayudar a los niños también. Es muy importante este tema de ayuda social. Recordemos que no todas las personas tienen todas las ventajas que puede ser, y en un país donde hay desigualdades es importante que los que más tienen colaboren. Así que usted puede hacer, por un lado, deporte, que siempre es muy importante, pero también sabiendo que lo que está haciendo le va a servir a un niño. Así que es muy importante y le hacemos la invitación, y nosotros seguramente estaremos ahí, Andrea, también apoyando esta noble causa. Sí, yo les voy a ver a los dos. Ahí vamos a estar. Porque también vas a ir, Verita. Yo también voy a ir. Vamos a ir todos. Vamos a ir todos para ayudar en esta noble causa, y es muy importante también que se den estas iniciativas, ¿no? Para ayudar a la familia, porque los temas de las enfermedades catastróficas o muy complicadas tienen una incidencia muy grande, sobre todo en los familiares. Y en este sentido también es importante que reciban no solamente este cobijo, sino también una ayuda psicológica para que puedan manejar este problema. Sí, Verónica, perdón que te interrumpa, Andrea. El apoyo emocional, afectivo para la familia de la persona que pasa esta terrible enfermedad, y sobre todo niños, es muy importante. No tienen idea ustedes cómo ayuda muchísimo a sobrellevar esta difícil carga emocional, sobre todo, que son estas enfermedades catastróficas, porque claro, la persona está ensimismada en su problema, en su situación, y claro, un saludo, un abrazo, un apoyo, por el mínimo que sea, no tienen idea ustedes cómo les sube el ánimo a esas personas, y solo nos cuesta un poquito de tiempo, una sonrisa, a veces una palabra de aliento, y eso es lo que realmente pesa más que ir con dinero. O sea, a veces los afectos ayudan mejor a llevar, como digo, emocionalmente este tipo de situaciones. Solo para que sepan en dónde pueden ustedes encontrar ya el registro para ingresar a esta carrera, va a haber el mismo día, el 11 de junio, en el Boulevard de las Naciones Unidas, un lugar en donde usted puede inscribirse. Por solo $5 podemos ayudar muchísimo, Ver. Ahí vamos a estar sin duda, Andrea. Muchísimas gracias. Vamos a cambiar de tema, amigos. Les contamos que el Registro Civil informó que la emisión de cédulas de identidad se mantiene en un 95% de efectividad. Esto gracias a la entrega de insumos por parte del Instituto Geográfico Militar. Aseguran que se va a normalizar precisamente la gestión de turnos y la atención en la institución. El Registro Civil anunció que se aumenta progresivamente los turnos para la emisión de cédulas. El Instituto Geográfico Militar, IGM, entregó 60.000 tarjetas de policarbonato para la elaboración del documento de identidad. Según información gubernamental, esta cifra se suma a los insumos entregados desde el mes de abril, con lo que da un total de 240.000 tarjetas. El Estado, a través del IGM, ha hecho una considerable inversión para tener la infraestructura de alta tecnología en la fabricación de cédulas y pasaportes. Lo que nos ha permitido como Registro Civil aumentar la capacidad de producción y atención ciudadana. Actualmente el Registro Civil está entregando más de 8.000 cédulas diarias, lo que representa un 95% de su rango normal de emisiones, tomando en cuenta que en promedio se entregaban aproximadamente 8.500 cédulas antes de la escasez de insumos. Lo que nos ha permitido como Registro Civil aumentar la capacidad de producción y atención ciudadana en un 95%. Y estamos seguros que en las próximas 2 semanas, de acuerdo a las entregas parciales que nos seguirán haciendo,
llegaremos al 100% de capacidad de atención. Para sacar la cédula de identidad se debe ingresar a la página www.registrocivil.gov.es y agendar su turno de atención. Otros servicios como las inscripciones de nacimiento y defunción, matrimonios, firma electrónica, emisión de certificados y actas registrales son atendidos con normalidad. Andrea Orbe, Noticias 7. Un abrazo, un lindo día para ustedes y les esperamos a las 22 horas en punto. Hasta pronto. Feliz fin de semana. Wow.